Chicos, bueno, vamos a tener la clase entonces del 29 del 4. La idea es seguir trabajando un poco con lo que vimos en la clase pasada, es decir, potenciación y radicación, y en particular vamos a ver la parte de potenciación, es decir, vamos a hacer un repaso de lo que era hacer potencias, después vamos a ver nuevas propiedades y vamos a tener unas actividades de cierre para la parte de potenciación. La clase que viene vamos a hacer algo similar, pero para radicación. Entonces, primero repasemos, aunque no vamos a ver hoy tanto radicación, repasemos tanto potenciación como radicación en su definición. En la definición de potenciación tenemos que es la operación que resume, en cierto sentido, a la multiplicación. Es decir, cuando queremos hacer el producto de un mismo número muchas veces. Entonces nos queda, en esta potencia tenemos la base y tenemos el exponente, donde la base es el número que se multiplica y el exponente nos dice cuántas veces tenemos que multiplicarlo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer el número menos 2 elevado a la 3, eso significaría multiplicar 3 veces al número menos 2 por sí mismo, por menos 2. Si hacemos esta cuenta, vemos que nos queda menos 8. Porque los dos primeros términos, cuando los multiplicamos, nos dan 4 positivo, y después 4 positivo por menos 2 nos termina quedando menos 8. Luego puedo poner unos paréntesis. Después la radicación, en cierto sentido, es la operación que deshace a la potenciación. Es decir, nos responde la pregunta, ¿qué número elevado a este índice me da como resultado el radicando? Acá tenemos que el índice es el numerito que está sobre el símbolo este de raíz y el radicando es el número que está dentro de la raíz. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que calcular la raíz cúbica, es decir, la raíz de índice 3 del número 27, lo que estamos buscando es qué número elevado a la 3 nos da 27. Esto podemos verificarlo, que es 3, porque efectivamente 3 elevado a la 3, que simplemente es 3 por 3 por 3, termina dándonos 27. Bien, una vez que ya repasamos las propiedades la definición de potenciación y radicación, pasemos a ver algunas propiedades. La primera propiedad, que acá yo estoy llamando propiedad cero, lo que nos dice es justamente qué pasa con las potencias del cero. Y eso es, cuando 0 está elevado a cualquier número positivo, nos va a dar como resultado 0. Esto tiene sentido porque si nosotros pensamos en 0 elevado a un número cualquiera n, lo que estamos pensando es 0 multiplicado por 0 y multiplicado muchas veces más por 0, una cantidad n de veces. Pero 0 por 0 va a dar 0 y va a seguir dando 0, no importa cuántas veces lo multipliquemos por 0. O sea que por lo tanto 0 a la n es 0. ¿Qué es lo que dice acá? 0 elevado a cualquier número positivo, el cualquier número positivo es la n que tenemos acá, tiene como resultado 0. Bien, y la propiedad recíproca, por así decirlo, es que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. Esto se escribe de la siguiente forma, y si bien no tiene una justificación por ahora, la vamos a ver la justificación cuando veamos los números racionales, lo que por ahora vamos a sostener es que cualquier número, cuando lo elevamos a la 0 y el número de la base no es 0, eso nos da 1. Es decir, 2 a la 0, eso da 1, pero también menos 3 a la 0, esto también nos da 1, y en general cualquier número, lo podemos llamar a la 0, es igual a 1. Estamos diciendo que el número tiene que ser distinto de 0 porque 0 elevado a la 0 no está definido. De nuevo, es decir, esto de acá no existe. Si nosotros entramos en la calculadora y ponemos 0 elevado a la 0, nos va a poner algún mensaje del estilo más de error o algo por el estilo. Vamos a ver de nuevo la justificación de por qué pasa esto cuando veamos números racionales. La siguiente propiedad son las potencias de 1, justamente. La primera es que 1 elevado a cualquier número positivo tiene como resultado 1. De nuevo podemos ver la justificación de esto pensando en que 1 a la n es multiplicar 1 por sí mismo una cantidad n de veces. Pero multiplicar 1 por 1 nos vuelve a dar 1. Y no importa cuántas veces multipliquemos, 1 por 1 por 1 por 1, nos va a seguir dando 1. Es decir, 1 a la n es 1. Y una propiedad de nuevo recíproca del 1 es que cualquier número elevado a la 1 es igual al mismo número. Es decir, a la 1 es igual a a. Esto también tiene cierto sentido porque el número de arriba, el exponente, nos indica cuántas veces tenemos que multiplicar el número por sí mismo.
o mejor dicho, cuántas veces aparece ese número en el producto. Por ejemplo, 3 a la 2 es multiplicar 2 veces al 3 por sí mismo. Entonces, es decir, el 3 aparece 2 veces en este producto. Entonces, cuando nosotros pensemos en 3 a la 1, el 3 tiene que aparecer una sola vez en el producto, es decir, 3. Y lo mismo va a pasar con cualquier número. Si nosotros agarramos menos 4 y lo elevamos a la 1, simplemente estamos diciendo el mismo número, menos 4. Y en general, cualquier número a elevado a la 1 nos va a dar el mismo número a. Volvemos por un segundo a la actividad 3 de la clase pasada. Teníamos que verificar si era cierto o no hacer 8 a la 9 y después a la 11 era lo mismo que hacer 8 a la 11 después a la 9. La idea de este ejercicio es que los números son muy grandes. Hacer 8 a la 9 y después hacerlo a la 11 es un número que es muy grande y que probablemente no entra en la calculadora de ninguno. Es decir, no podemos hacerlo verificando las cuentas. Entonces, para hacerlo tenemos que pensar de alguna forma sin resolver la cuenta. Entonces, pensemos en el primer término que tenemos, 8 a la 9, después esto elevado a la 11. Esto por definición de potenciación, como tenemos un 11 que está como exponente para esta base, tenemos que 8 a la 9 se va a estar multiplicando por sí mismo 11 veces. Es decir, va a aparecer 8 a la 9, ahí está, multiplicado por sí mismo, una cantidad de 11 veces. 11 veces. Ahora, cada uno de estos 8 a la 9, de nuevo, por cuál es la definición de potenciación que estamos usando, tenemos como base 8 y como exponente 9, significa que estamos multiplicando 9 veces al 8 por sí mismo. ¿Está? 9 veces. Después tenemos de nuevo otro 8 a la 9, así que vamos a tener 8 multiplicado por sí mismo 9 veces. Acá, veces. Y acá también, veces. Y lo mismo va a pasar hasta el final de estos paquetes, por así decirlo, de 8 a la 9. Está 9 veces. ¿Y cuántos paquetes de esos va a haber? Y como había 11 veces que multiplicar a 8 a la 9, significa que va a haber 11 de estos paquetes de 9 ochos. Es decir, ¿cuántos 8 tenemos en total que se están multiplicando acá? En cada uno de estos tenemos 9, acá tenemos otros 9 y así 11 veces. Es decir, que en total tenemos 99 ochos, porque tenemos 9 por 11 paquetes. 9 por 11, perdón, 8. Es decir, tenemos 8 a la 9 por 11, es decir, tenemos 8 a la 99. Efectivamente, este número es muy grande como para poder mostrarlo en cualquier calculadora. Ahora, pensemos en el otro que tenemos que evaluar. Tenemos 8 a la 11 y después a la 9. Bueno, podemos pensar exactamente lo mismo que estábamos pensando recién, es decir, esto de acá es 8 a la 11 multiplicado por sí mismo 9 veces. Voy a anotar solamente 9, pero anoto un 9 diciendo que son 9 veces. Y después cada uno de estos 11 significa que tenemos 8 multiplicado por sí mismo 11 veces. Y de estos paquetes, de 8 multiplicado por sí mismo 11 veces, tenemos 9. Ahí está. Estoy pensando en paquetes de 8 multiplicado por sí mismo 11 veces. Y de nuevo, en total, ahora tenemos 8 por 11, digo, 8 a la 11 por 9, porque tenemos 11 ochos en cada paquete y 9 de esos paquetes. Es decir, en total tenemos 8 elevado a la 11 por 9, y de nuevo esto nos da 8 a la 99, que efectivamente es lo mismo. O sea que sí, es cierto esto de acá. Además de haber resuelto la actividad que teníamos la clase pasada, con esto podemos demostrar o comprobar la siguiente propiedad, que acá no sé por qué sale este paréntesis de acá, pero ahora lo vamos a ver. Que la propiedad se llama potencias de potencias. Lo que dice es que la potencia de una potencia es la base elevada al producto de los exponentes. Es decir, si nosotros tenemos a la b y todo eso está elevado a la c, efectivamente tenemos una potencia de una potencia, lo que nos va a dar es la base a elevada al producto de los exponentes, es decir, a elevado a b por c. De nuevo podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, menos 3 elevado a la, no sé, 5 y después todo eso elevado al cuadrado
por esta propiedad de acá sabemos que va a ser menos 3 elevado a la 5 por 2. Es decir, menos 3 elevado a la 10. Bien, sigamos viendo otras propiedades de potencia. Imaginemos que queremos resolver este ejercicio de acá. Tenemos 3 al cuadrado por 3 al cubo, o 3 a la 3. Podemos pensarlo primero desarrollando todo. Tenemos 3 al cuadrado, o sea que tenemos 3 por 3, y acá tenemos que multiplicarlo por 3 al cubo, es decir, 3 por 3 por 3. Bueno, podemos hacer esta cuenta, y efectivamente si lo hacemos, vemos que esta cuenta nos da 243. Pero además de resolver la cuenta, podemos fijarnos que acá tenemos 5 veces multiplicado al 3 por sí mismo. Es decir, lo que tenemos acá es 3 a la 5. Y efectivamente, si nosotros hacemos 3 a la 5 en la calculadora o lo desarrollamos de nuevo, nos da esto, o sea que nos da 243. O sea que lo que acabamos de verificar es que 3 al cuadrado por 3 a la 3 es igual a 3 a la 5. Ahora pensemos en otro ejemplo. Si tenemos menos 2 a la 4 por menos 2 a la 5, de nuevo nos pasa lo mismo. Tenemos menos 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. Y después, que lo voy a poner en el renglón de abajo, multiplicado 5 veces más. Menos 2 por menos 2, bueno, este me va a quedar afuera del recuadro, por menos 2. Es decir, en total tenemos 9 menos 2 multiplicados por sí mismo. Es decir, que esto nos da menos 2 a la 9. Que esto podemos verificar que es menos 512. Entonces, lo que acabamos de ver acá es una propiedad nueva de potenciación, que es el producto de potencias de igual base. Es decir, cuando tenemos un producto de potencias donde las bases son iguales, eso nos va a dar como resultado la potencia de la base elevada a la suma de los exponentes. Es decir, si tenemos a la n por a la m, de nuevo podemos pensar que esto es multiplicar a por sí mismo una cantidad n de veces y después multiplicar a por sí mismo una cantidad m de veces. Es decir, que en total hay una cantidad de n más m veces de a multiplicado por sí mismo. Y por eso nos da a elevado a la n más m. Fijémonos que también podríamos hacer la vuelta. Es decir, si nosotros tuviéramos 3 elevado a la 5, podríamos pensarlo como que esto es 3 elevado a la 3 más 2, porque efectivamente 3 más 2 es 5. Y esto podemos descomponerlo como 3 a la 3 por 3 a la 2. Si resolvemos esto, vamos a ver que efectivamente ambas cuentas nos dan lo mismo. Es decir, siempre que tengamos esta expresión podemos ir para allá y conseguir esta, y siempre que tengamos esta podemos ir para allá y conseguir la otra. Veamos ahora una siguiente propiedad que está muy relacionada con la anterior, solamente que esta vez tenemos una división. Es decir, imaginemos este ejemplo que tenemos 2 elevado a la 3 dividido 2 a la 1. Bueno, nosotros sabemos que 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2, es decir, tenemos 2 por 2 por 2, y esto ya sabemos que al final nos va a dar 8. Pero lo tenemos que dividir por 2 a la 1. Nosotros ya vimos la propiedad 1, que nos decía que cualquier número elevado a la 1 es ese mismo número, entonces 2 elevado a la 1 es 2. Entonces tenemos que hacer 8 dividido 2. Y esto efectivamente es 4. Pero otra forma de pensarlo hubiera sido darnos cuenta que acá estamos multiplicando por 2, pero después estamos dividiendo por 2. Es decir, esta acción con esta acción se cancela. Es como sumar y restar un mismo número, multiplicar y dividir por el mismo número, se cancela. Es decir, que al final lo que nos queda es 2 por 2, que es simplemente 2 al cuadrado y que también podemos ver que es 4. Veamos otro ejemplo con algo muy similar. Si tenemos 3 a la 4 dividido 3 a la 2, ahora sin hacer la cuenta, podemos pensar que 3 a la 4 es multiplicar 4 veces 3 por sí mismo. Y después tenemos que dividirlo por 3 multiplicado 2 veces por sí mismo. Ahora, este paso de acá todavía no va a estar del todo justificado porque de nuevo necesitamos ver un par de cosas de racionales para poder justificarlo del todo. Pero como acá hay 2 que están dividiendo, podemos cancelar 2 de los que están multiplicando. Más adelante, de nuevo, vamos a ver un poco mejor por qué está justificado esto. Entonces, al final lo que nos queda es solamente 3 multiplicado por 3, es decir, 3 al cuadrado, que sí podemos ver que esto es 9. Ahora, la propiedad que está
subyacente en todo esto es la división de potencias de igual base. Es decir, ahora cuando tenemos una división de potencias donde las bases son iguales, eso nos va a dar como resultado la potencia de esa base elevada a la resta de los exponentes. De nuevo, la justificación no va a estar del todo clara porque no tenemos racionales, pero cuando estamos pensando en un número elevado a la n, bueno, es ese número multiplicado por sí mismo una cantidad n de veces, y después estamos dividiéndolo por el mismo número multiplicado por sí mismo m veces. De nuevo, cancelando un término de acá con un término de acá, el segundo término de acá con el segundo de acá, así hasta llegar al final, vamos a haber cancelado una cantidad m de términos de a. Acá cancelé este último, pero en realidad ahí está. Podríamos pensar que lo cancelamos hasta acá. Es decir que en total lo que nos quedó son a elevado a la n menos m, porque los términos que nos quedaron acá son todos los que no se tacharon, es decir, n menos m. De nuevo, si no queda clara esta justificación, no pasa nada, se va a ver un poco más en claro cuando trabajemos con números racionales. De nuevo, igual que con la otra, si nosotros tenemos esta expresión de acá, podemos ir de acá para allá, pero si nos dieran esta expresión de acá, también podemos ir de acá para allá. Es decir, si nos tenemos un número 2 elevado a la 5 menos 3, esto podemos directamente resolverlo como 2 a la 2, obviamente, pero también podríamos pensarlo como 2 a la 5 dividido 2 a la 3, y no habría problema. Vayamos con la anteúltima propiedad de hoy, que es la propiedad distributiva, se suele llamar así, que es que si nosotros tenemos, bueno, un producto acá, 2 por 9, y todo está elevado a la 3, esto por definición podríamos hacer primero 18, porque 2 por 9 es 18, y después eso elevarlo a la 3. Y efectivamente esto nos quedaría 18 por 18 por 18, y podemos comprobar qué resultado nos da, pero en este caso no nos importa mucho cuánto da. Verifiquemos también que antes de hacer esta cuenta 2 por 9, pensemos que como está elevado a la 3, significa que vamos a tener 2 por 9, después lo vamos a multiplicar de nuevo 2 por 9, y después lo vamos a multiplicar de nuevo por 2 por 9. Efectivamente porque la base en este caso es 2 por 9. Ahora, podemos reacomodar esto usando la conmutatividad del producto y poner primero los dos, es decir, 2 por 2 por 2, y después poner todos los 9, 9 por 9 por 9. Y ahora vemos acá que tenemos 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir que tenemos 2 elevado a la 3, y acá tenemos 9 multiplicado por sí mismo 3 veces, o sea que tenemos 9 elevado a la 3. Al final llegamos que 2 por 9 todo a la 3 es lo mismo que decir 2 a la 3 por 9 a la 3. Veamos algo similar que pasa cuando es al revés, es decir, nosotros tenemos menos 3 elevado a la 3 por 5 elevado a la 3. De nuevo, si desarrollamos esto sin hacer las cuentas, porque en este caso no nos interesa ver qué resultado numérico nos da, podemos pensar que bueno, esto es menos 3 por menos 3 por menos 3, y después tenemos que multiplicarlo por 5 por 5 por 5. Ahora reacomodemos las cosas intercalando primero un menos 3 y después un 5. Menos 3 por 5, después menos 3 por 5, después menos 3 por 5. De nuevo, o no de nuevo, esta vez estamos usando la propiedad de asociatividad, podemos agregarle paréntesis a esta cosa de acá, o corchetes porque ya tenía paréntesis. Y acá vemos que estamos multiplicando menos 3 por 5 3 veces. Ahora sí, por definición de la potencia, esto es lo mismo que decir menos 3 por 5 y después todo eso elevarlo a la 3. Y ahora llegamos a ver esta otra propiedad, que menos 3 elevado a la 3 por 5 elevado a la 3 es lo mismo que menos 3 por 5 y después todo eso elevado a la 3. Y ahora sí llegamos a la cuarta propiedad, que es el producto de potencias de igual exponente. Es decir, un producto de potencias donde el exponente es el mismo es el producto de las bases elevada al exponente. En símbolos tenemos que a a la n por b a la n, de nuevo haciendo este juego de intercalar, nosotros tenemos a multiplicado por sí mismo una cantidad n de veces, después multiplicado b por sí mismo, de nuevo una cantidad n de veces, podemos intercalarlo como a por b y seguir multiplicándolo por sí mismo, todo por a por b, y esto también va a ser una cantidad n de veces, o sea que nos va a terminar quedando igual a por b a la n.
Y de nuevo lo mismo, si nosotros partiéramos desde este lado, podríamos pensar como que esto es A por B, por A por B, por A por B. Y así, voy a borrar este trazo de acá. Y así una cantidad n de veces. Y de nuevo, reacomodando lo mismo que hicimos recién con el ejemplo, nos terminaría quedando que esto es A a la n por B a la n. O sea que, para no perdernos con toda esta cantidad de números, de letras, de en exponentes y en bases, podemos recordar el enunciado que nos queda al final, que es A la n por B a la n es igual a A por B todo elevado a la n. La última propiedad que vamos a ver hoy, la propiedad 4b, es exactamente lo mismo, pero con la división. Lo que nos pasa acá es algo muy similar que, de nuevo, como pasó con la división anteriormente, vamos a necesitar cierto conocimiento de números racionales. Por ahora la justificación va a quedar medio en el aire. Después, cuando veamos racionales, que ahí vemos de nuevo la división, vamos a entender un poco mejor cómo funciona esto. Pero lo que tenemos acá es, tenemos 6 dividido 3, simplemente aplicando la definición de lo que es potencia, por 6 dividido 3, por 6 dividido 3, y esto, de nuevo, lo vamos a ver más adelante, podemos reorganizarlo como 6 por 6 por 6, y después todo dividido 3 por 3 por 3. Es decir, 6 a la 3 dividido 3 a la 3. Y espero que se note hacia dónde estoy yendo con esto, pero por ahí puede ser que no quede tan claro cuál es la justificación. Lo mismo vamos a poder hacer si hacemos la recíproca de esto, es decir, tenemos 12 a la 3 dividido 4 a la 3, que esto puede ser una cuenta que es medio engorrosa para hacer porque 12 a la 3 es un número bastante grande, pero aplicando esta propiedad que estamos viendo, esto va a ser lo mismo que hacer primero 12 dividido 4 y después todo eso a la 3. Y ahora esto es mucho más sencillo de resolver porque 12 dividido 4 es una cuenta que podemos hacer, de hecho da 3, y nos queda nada más elevarlo a 3, y esto termina dando 27. Formalicemos esto en la propiedad 4b, que va a ser la división de potencias de igual exponente. Tenemos una división de potencias donde el exponente es el mismo, eso va a ser la división de las bases elevada al exponente. Es decir, a la n dividido b a la n nos termina quedando a dividido b a la n. Y de nuevo podemos ir y volver, es decir, podemos partir desde este término y llegar a este otro término usando la propiedad, o podemos partir de este término y llegar al otro allá, es decir, hacer el camino inverso. Hagamos un repaso de las propiedades de potenciación que vimos hoy. En la propiedad 0 teníamos que todo número, cuando 0 queda elevado a cualquier número, esto nos queda como 0. Y también habíamos visto que cualquier número elevado a la 0 nos queda 1. Exceptuando el caso 0 a la 0, que ese es un caso que vamos a ver aparte y es un problema. Después la propiedad 1, tenemos que un 1 elevado a cualquier número nos da 1, y ya justificamos un poco por qué era, y también vimos que cualquier número elevado a la 1 nos queda en el mismo número. Bien, después vimos la propiedad 2, que era potencia de potencia, teníamos un número elevado a otro, y después era elevado a un tercer número. Esto al final era la base elevada a la multiplicación de los dos exponentes. Después vimos las propiedades 3 y 3b, que teníamos, la misma base. En este caso teníamos un número elevado a un número elevado a un exponente multiplicado por ese mismo número elevado a otro, y lo que nos termina quedando es la base elevada a la suma de los exponentes. Y algo muy similar nos pasaba cuando dividíamos, que si en lugar de estar multiplicándose se están dividiendo, lo que nos termina quedando es la resta de los exponentes. La última propiedad que vimos, la 4 y 4b, es algo similar, por así decirlo, a esto, pues involucra las multiplicaciones y las potencias, pero ahora tenemos que, si tenemos dos números multiplicados que no necesariamente son iguales, pero sí están elevados al mismo exponente, nos va a quedar el producto de los dos números después elevado al exponente. Y lo mismo va a ser con la división de dos números elevados al mismo exponente. Esto nos va a quedar a dividido b y después todo a la n.
Para reforzar estas actividades y para que puedan trabajar aplicando las propiedades y las cosas que vimos en la clase pasada, van a tener una actividad 1 para pensar y resolver usando las propiedades que vimos hoy. Van a pensar cuánto es 0 elevado a la 1 y después cuánto es 1 elevado a la 0. Para esto va a ser muy fundamental usar justamente las propiedades 0 y las propiedades 1. Después van a tener una actividad 2 para resolver cuentas. Fíjense lo que pido para justificar es anotar qué propiedad se está usando. Es decir, si resolvemos esta cuenta de acá haciendo alguna propiedad, porque igual la actividad pide que usemos propiedades, anotar cuál de todas las propiedades que vimos hoy es la que estamos usando. Después, la actividad 3 y la actividad 4, no sé por qué aparece un 1 acá, esta es la actividad 4, va a ser comprobar ciertas propiedades. Primero van a tener que comprobar cuál es el resultado de hacer 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Después comprobar cuál es ese resultado de 4 más 3 y después todo eso lo dan al cuadrado. Y usando esto que hayan descubierto acá, justificar si esto de acá es cierto o no. Es decir, siempre que sumamos dos números y después lo elevamos a un exponente, es lo mismo que a cada número respectivamente elevarlo a ese exponente y después sumar. Y algo análogo completamente con la resta. Comprobar cuánto da este resultado, comprobar cuánto da este otro resultado, combinar esta información para contestar si esto es o no válido y justamente justificar qué es lo que está pasando acá. Así que bueno, esa va a ser todas las actividades para la parte de potenciación. Con esto ya cerramos potenciación. La clase que viene, es decir, el lunes, seguramente también cerremos con radicación. Y después podemos pasar a ver otros contenidos o por ahí empezar a ver unos problemas un poco más complicados de potenciación, radicación y números enteros en general. Como por ejemplo la actividad 1 de la clase pasada, que no era obligatoria, pero que seguramente la tratemos en algún momento más adelante. Así que bueno, nada más. Nos vemos el lunes que viene. Estas actividades van a ser para entregar hasta el miércoles que viene, justamente. Así que nos vemos el lunes. Un saludo.